Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal de crecimiento personal y espiritualidad. Mi nombre es Diana Yela. Hoy vamos a estar viendo qué significa sanar, cómo podemos hacer para sanar, para entrar en esa conciencia de mejoramiento y de sanación que requiere muchas veces nuestra mente y nuestra alma para conectarnos a un proceso un poco más elevado, para estar en una evolución para poder ir encaminándonos a ese crecimiento personal que tanto queremos. Espero que les resulte de mucha utilidad este video y pues bueno, iniciamos. Bueno, lo que yo algo sí tengo muy claro es que sanar no es fácil. Sanar conlleva un proceso, conlleva determinado tiempo, porque dependiendo de cuánta edad tenga la persona y de cuántas situaciones diferentes y que le hayan generado dolor ha tenido en su vida, es lo que va a permitir que ese proceso de sanación dure un poquito más o dure un poquito menos. Recordemos que todas las personas vivimos diferentes, a lo largo de nuestra vida vivimos diferentes problemas, diferentes situaciones, y que dependiendo mucho de cómo reaccione o cómo gestione esa persona, tanto a nivel cognitivo y a nivel emocional, va a depender su nivel de sanación. Hay personas que no nacen con cero inteligencia emocional, hay personas que pueden nacer un poquito el poder entender y el poder manejar un poco sus emociones, hay personas que no. Entonces eso va a depender muchísimo de cómo sea el procesamiento de información de cada persona, tanto para el nivel de los pensamientos y como para el nivel de emociones. Eso como primer punto. Entender también que debemos ser muy pacientes con nuestro proceso de sanación, porque involucra muchos traumas de la infancia, dependiendo, como dije, del contexto, matrimonios fallidos, hijos, lo que sea, independientemente del contexto. Muy pacientes, muy compasivos con nosotros mismos. A veces lo único que nos pide realmente nuestra alma es entender de que no eres perfecto, eres humano, pero puedes perfeccionarte en ese camino de evolución y de crecimiento. Y para eso necesitas hacer consciente diferentes patrones negativos que has venido arrastrando a lo largo de tu vida y pasarlos por un filtro de amor, por un filtro de compasión y por un filtro de conciencia. Cuando hablamos de conciencia, hablamos de congruencia, de ser coherentes con aquellas cosas que decimos, hacemos, pensamos y sentimos. Si podemos entrar en una coherencia en esos cuatro aspectos, estamos hablando de una vida mucho más madura y mucho más consciente. Ahora sí, entendamos que sanar. Sanar es un proceso, como lo había dicho anteriormente, pero es un proceso de que es un proceso de liberación. Cuando no podemos sanar algo, nos encontramos con nuestro ego, nos encontramos muy aferrados a querer que la vida sea como yo quiero que sea. Y muchos de los casos no va a suceder así. Entonces poder encontrar ese punto de flexibilidad o ese punto de inflexión, de no ser tan inflexibles con nosotros, en donde realmente se caiga toda esa armadura, toda esa máscara que muchas veces solemos poner a otras personas y a nosotros mismos, de no querer ver nuestro dolor. Y es allí, cuando vemos nuestro dolor, donde podemos ser realmente conscientes, entenderlo y poderlo soltar, liberar, desapegarnos de todo ese dolor y darle paso a que nuestro espíritu se eleve. Bueno, empezando por ahí, es un proceso de liberación, de compasión y de amor. ¿En qué termina este proceso de compasión y de amor? De un encuentro contigo mismo. Bueno, vamos a poner un ejemplo de cómo perdonar y cómo liberarnos de todo ese dolor, de todo ese resentimiento que podemos tener hacia otras personas. Vámonos al niño interior. Muchas veces cuando somos pequeños no tenemos la suficiente madurez, pues bueno, no tenemos del todo desarrollado lo que es el lóbulo prefrontal, que eso ya se desarrolla en la etapa adulta, ya entrando casi a los 20 y pico de años, alrededor de 30 años, ya se comienza a desarrollar del todo esa capacidad de la corteza prefrontal para tomar decisiones y para comenzar a ser personas más conscientes y más coherentes con la vida que tenemos, pero de niños no.
De niños entendamos que vivimos en un mundo de fantasías, por eso son niños, vivimos en un mundo de inocencia, y ese niño que recibe todo lo contrario a ese mundo en donde él ha creado su idea de que todo es lindo, de que todo es amoroso, de que es compasivo, porque no tiene la suficiente capacidad para razonar o para tener ego en su vida, y recibe obviamente de los padres, recibe el maltrato, recibe el dolor, recibe el desprecio, la indiferencia. Es allí donde el niño va perdiendo su inocencia. Entonces de pequeños somos unas esponjas que absorbemos. Pero como estamos en ese sentimiento de yo quiero sentirme amado y recibo por mis padres, que es mi autoridad, pues no, yo tengo la idea, tengo la expectativa de que voy a recibir amor y compasión por parte de ellos, y muchas veces no lo recibo así. Es donde ya llegamos a la adolescencia y posterior edad adulta, en donde no nos sabemos gestionar emocionalmente y somos adultos muy agresivos, muy impulsivos, nos dejamos realmente gestionarnos por esas emociones. Pero cuando entramos justamente a esta edad adulta, ya podemos entender que nuestros padres actuaron, fue como actuaron, porque fue un modelo de aprendizaje que ellos también adquirieron en la infancia. Pero como no tenían la suficiente inteligencia emocional para poder darse cuenta que ese modelo no era lo mejor para un niño, es allí donde vienen los problemas. Entonces, muchas veces va de la mano el tema de yo soy niño, tengo una expectativa como niño de recibir algo de mis padres que es amor y compasión, y no lo recibo, pero ya en la edad adulta me confunde ese choque y me genera dolor de mi infancia saber que yo esperaba recibir algo que no recibí, y ya de adulto estoy concientizándome de ello. Es allí donde viene nuestro dolor. Entonces, lo podemos gestionar, lo podemos concientizar, lo podemos analizar de mejor forma e ir sanando todas esas emociones negativas que absorbimos desde pequeño y que no tuvimos la suficiente inteligencia emocional para procesarlas, porque obviamente somos unos niños, estamos recién aprendiendo a vivir, pero pues bueno, como ya lo he dicho, ya tenemos cierto camino recorrido en la edad adulta y lo podemos entender y procesar de manera diferente, pero ese dolor se quedó. Esa emoción negativa se quedó con nosotros, el haber sido rechazados por nuestros padres, el sentirnos fracasados por cosas hirientes que vinieron de ellos, no fueron que nublando esa inocencia y ese amor que tiene todo niño, para convertirlo en, pues bueno, en lo que viene, en personas egoístas, en personas un poco antipáticas, por así decirlo, no tener la suficiente compasión ni conmigo mismo ni con los demás, autoexigente también muchas veces. Y pues bueno, cuando ya entramos en esta edad adulta, nosotros nos podemos dar cuenta que podemos entrar a ese proceso de liberación. ¿Y qué liberamos? Liberamos emociones. Liberamos emociones, liberamos pensamientos. Muchas veces liberamos estas emociones y estos pensamientos desde que vienen desde la infancia, por medio del llanto, por medio de incomodidad, por medio de mucho dolor, que me duele el corazón, o demasiado la mente me recuerda a mi infancia, y eso me genera cierta incomodidad, cierto miedo, cierta tristeza. Es allí donde la vida nos está pidiendo de que ya es momento de sanar y de soltar esos patrones negativos que obviamente, no teniendo la suficiente conciencia de niños, lo aprendimos en la infancia. Entonces es allí donde aprendemos a gestionar nuestras emociones, es decir, ya no reprimimos más emociones, porque justamente también viene esto de reprimir. Porque desde chiquitos, que nos dicen cuando un niño llora: no llores, todo está bien. Y no se trata de no llorar, se trata de llorar, pero entender de que en su momento, yo sé que te duele, pero va a pasar. Entonces llora todo lo que tengas que llorar si algo te duele, siendo niños. Y pues bueno, dejamos que el niño sienta su emoción, que se permita ser.
y ya desde allí hacerlo entender para qué sirven las emociones. Podemos ir dialogando realmente con ellos, pasándoles información que ya como adultos la podemos procesar de manera diferente y puedan gestionar sus emociones. Para eso se habla tanto hoy en día de la inteligencia emocional, porque los adultos de hoy en día no saben gestionar sus emociones. Entonces, parte clave es aprendernos a autogestionarnos emocionalmente. ¿Y cómo lo hacemos ya estando adultos? Asimismo, liberando nuestras emociones, no reprimiéndolas. Quedarnos un momento sentados para ver qué me quiere decir esa emoción, todo ese dolor. Tal vez hay que soltar, tengo que liberarme algo del pasado que me duele. Entonces siempre es quedarme con el llanto, con el dolor que tenga, pasarlo por el filtro de la conciencia, qué me quiere demostrar esa emoción y soltar. Decir, yo perdono, yo libero, yo suelto, me perdono a mí, me perdono en todo caso a la persona que me hizo generar esta emoción en sí, por no saber él tampoco autogestionarse emocionalmente y por yo no tener la suficiente capacidad de distinguir que esa ira realmente pertenece a la otra persona, no me pertenece a mí. Entonces de ahí aprendemos a ser personas más equilibradas emocionalmente y podemos entrar en esa madurez, en ese crecimiento que tanto nos impulsa nuestro espíritu, nuestra alma. Parte de sanar también es darse el tiempo de cuestionar, darse el tiempo de analizar diferentes perspectivas y creencias que vienen de modelos de pensamiento un poco más congruentes. ¿A qué me quiero referir con esto? Nos han enseñado desde pequeños a simplemente aprender todo lo que se ve, pero realmente no, el modelo de aprendizaje no funciona así. Nosotros estamos aprendiendo cuando cuestionamos toda la información que consumimos. Cuestionan este video que en este momento están viendo, cuestionan lo que ven a su alrededor, cuestionan lo que dicen las noticias, cuestionan lo que leen en un libro. Cuando caemos en simplemente absorber información y no pasarla por un proceso de cuestionamiento o de razonamiento hacia mí mismo, yo tengo esta información, pero me puedo quedar con lo positivo o lo negativo de esta información. ¿Qué me quiere realmente enseñar esta información? Puedo verlo desde una perspectiva, desde un enfoque diferente. Entonces, comenzamos, lo anteriormente lo hablaba desde el punto de vista emocional, pero cuando hablamos desde el punto de vista racional, cuando lo hablamos desde el punto de vista racional, es cuestionarse, es cambiar la perspectiva tal vez por una perspectiva más positiva, de decir, ay, otra vez este trabajo que no me gusta, decir, bueno, este trabajo a mí me permite pagarme y costearme ciertas cosas que quiero y más bien en vez de quejarme, podría tal vez ser un poco más agradecido porque tengo un trabajo. Entonces, ahí estás cambiando la perspectiva de cómo estás viendo las cosas. Estás cambiando de una perspectiva negativa a una perspectiva más positiva y esa perspectiva positiva es lo que te va a hacer, lo que te va a ayudar a crecer y a mejorar la forma en que piensas. Muchas veces olvidamos la importancia que tienen nuestros pensamientos y del pensamiento nace todo, del pensamiento viene la manifestación, del pensamiento viene la creación de la realidad, del pensamiento viene nuestro ánimo. Nosotros tenemos ese poder de decidir si hoy día queremos estar tristes o queremos estar felices. Entonces, de nuestra mente viene todo. Si nosotros aprendemos a decidir de manera congruente y de manera consciente lo que queremos pensar, lo que queremos sentir, lo que queremos hacer y también a darnos cuenta de decidir lo que queremos decir, es decir, hablar en forma positiva y no en forma negativa, hablar, decir, comunicar, expresar palabras que eleven y no palabras que disminuyan, es allí donde realmente estamos tomando este camino de crecimiento y de superación personal. Eso es ir cultivando e ir construyendo un modelo de pensamiento congruente y coherente y que realmente se alinee un poco más a la persona que queremos ser, porque de nada sirve decir, bueno, yo quiero una empresa, pero estás tomando acciones el día de hoy para poder encaminarte a esa empresa que tanto quieres.
Entonces, todo ese tipo de cosas es donde realmente nos estamos dando cuenta de que somos muy incoherentes y muy incongruentes en nuestra forma de pensar y en nuestra forma de actuar. Parte de sanar también es ir soltando apegos y dependencias que podemos tener con otras personas. Comprender que ninguna persona te pertenece, lo único que es parte de ti es tu cuerpo, tu cabello, tus ojos, tus brazos, tus manos, tus pensamientos, tus emociones, todo lo que tú sientes, todo lo que tú das para con otras personas, eso es lo único que te pertenece. El querer controlarlo y el querer hacer que todo sea a mi modo, cuando nos queremos cambiar a otras personas, genera cierta dependencia. Genera cierta dependencia que tanto a nivel emocional y a nivel cognitivo hacia la otra persona. Es decir, si yo quiero que otra persona cambie, entender primero que no podemos obligar a nadie a cambiar. Lo único que podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y sí, el ego dice que es frustrante no poder cambiar a la otra persona, cuando realmente no se trata de eso. Es aprender a estar conmigo mismo, con lo que ver primero mis prioridades, con lo que yo requiero, cuáles son todas esas carencias, esas ideas negativas con las que crecí, para una vez que el cambio empieza por mí, tanto a nivel mental y espiritual y emocional, eso se va a ir reflejando poquito a poco externamente. Entonces, sí entendamos de que no podemos, que la otra persona no nos pertenece, que la otra persona no la vamos a poder cambiar, porque eso ya es una decisión personal. Cuando nos aferramos tanto en querer cambiar a otras personas, viene el tema de las expectativas. Tenemos expectativas y es por eso que muchas veces las personas sufren de decepciones, porque están esperando que la otra persona cambie, están esperando que la otra persona cumpla sus expectativas, y no van a ser tus expectativas cumplidas mientras esperas algo de otra persona. No puedes esperar nada de nadie, lo único que puedes esperar son cosas de ti mismo, para contigo mismo y para con los demás. Asimismo pasa con el dinero y con objetos materiales. Cuando se nos hace tan difícil desapegarnos de algún objeto material, entender el valor muchas veces emocional que implica despegarse de alguna fotografía que te recuerde a un ser querido que ya no está, es duro, pero hay que entender de que tampoco nos pertenece esa foto es pasajera, te anhela algún recuerdo, te hace tener un recuerdo bien bonito, que te hace sentir bien, pero parte de sanar también es simplemente soltarlo, entender que esa persona ya no está y que muy en el fondo de ti te cuesta aceptar de que ya no está, o te cuesta sentirte en carencia con esa persona. Retomamos el tema de la carencia. Sientes que la persona ya no está, pero en un plano superior sí está, por regresar al tema de que cuando nos aferramos tanto al dinero o nos aferramos tanto a los objetos, realmente demuestra miedo. El aferro, la dependencia demuestra miedo de perder algo o a alguien. Pero cuando decidimos cambiar esa perspectiva y verlo desde una perspectiva más altruista, por así decirlo, de decir, bueno, esta persona ya no está, le deseo todo el amor posible y me lo deseo también a mí misma, es donde podemos sentir esa emoción y podemos pasarlo por un filtro de ya, ok, ya le suelto, ya no puedo seguir con esto porque me hace daño. Entonces eso viene también todo, absolutamente todo objeto, persona, bien económico, lo que sea. El ser humano es así, le gusta aferrarse tanto a las cosas, pero realmente cuando entiendes de que nada te pertenece, lo único que te pertenece es tu cuerpo, tus pensamientos, tú te puedes cambiar y moldear a la forma que tú quieras, pero no podemos hacer ni con objetos ni con las demás personas. Entonces, cambiar esa mentalidad de miedo, bueno, la carencia por lo general refleja miedo, pero cuando decidimos como que suplantar ese miedo por una perspectiva de más compasión y de más amor, es allí donde realmente sueltas, liberas y puedes entrar a un nuevo ciclo en tu vida. Bueno, a manera de resumen, ¿cómo hacemos para sanar? Primero, si algo nos duele, nos quedamos un momento con esa emoción. Una vez que estamos en soledad,
nos quedamos con esa emoción, ya sea con esa ira y todo, la sentimos, sea lo que sea, la sentimos, pero después la pasamos por un filtro de razonamiento. A ver, ¿qué me quiere demostrar esta emoción? ¿Por qué reaccioné? ¿Cómo reaccioné? ¿Por qué lloré? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué hay más allá? ¿Qué me quiere mostrar? Entonces, sí o sí, cualquier emoción, sea ira, sea tristeza, sea dolor, sea llanto, sea incomodidad, sea frustración, sea cansancio, sea agobio, sea lo que sea, ¿qué te quiere decir? Ah, ok, me siento así por esto y esto y esto. Entonces, ¿qué decisiones debo tomar? Esto también es factor importante. ¿Qué decisiones debo tomar para cambiar esta emoción? Ah, bueno, tengo que dejar este trabajo porque no me siento bien, no me está generando paz mental, me hace sentir muy cansado, pero si es tema de pensamiento, alguna creencia que tenías, simplemente es como que ya, ok, ya entendí cuál es la creencia que me limita, cambiarla por una creencia positiva. Es decir, no me creo lo suficiente para poder emprender. Entonces te vas a comenzar a dar cuenta de que tomando acción, primero tomando acción de que eres lo suficientemente fuerte y lo suficientemente capaz para poderlo hacer, es donde te vas a comenzar a creer de que sí puedes. Antes de decirme, sí puedo, yo sí soy capaz, pero sigues sin tomar acción, no te va a servir de nada. Entonces, toma acción y una vez que estés tomando acción y veas de que lo lograste y que eres muy capaz de eso, es allí en donde vas a comenzar a repetirte todos los días y cada vez que te dé miedo, no, si ya lo hice, sí puedo hacerlo. Entonces, siempre esa voz negativa va a tratar de arrastrarnos hacia lo malo, pero es allí donde nosotros somos mucho más inteligentes y podemos decidir hacia dónde queremos encaminarnos. Bueno, eso ha sido todo en el video del día de hoy. Espero les guste, les ayude muchísimo. Oro y miel para todos ustedes. Siempre recordar como que sanar no es algo que sea de la noche a la mañana, depende de muchos factores como lo indiqué al inicio, pero lo importante es que ustedes puedan ser muy compasivos para con ustedes mismos y entender y aceptar también de que es un proceso que conlleva su tiempito, que conlleva mucho entendimiento, mucha comprensión por parte de ustedes mismos y por parte de las otras personas. Entendamos también de que las otras personas no nos hacen cosas, se las hacen a ellos mismos, pero siempre está en nuestro poder aprender a decidir cómo queremos reaccionar ante esos estímulos externos que nos originan otras personas. Una persona me puede a mí venir a gritar y decirme muchas cosas, pero va a depender netamente de mí cómo voy a reaccionar. Si yo comienzo a ver a esa persona con compasión, con comprensión, a mandarle mucha luz, a mandarle mucho amor, realmente la persona va a cambiar y la persona va a dejar de gritarte y se va a calmar. Entonces, he allí la magia detrás de entender cómo funciona este mundo espiritual, este mundo energético y todo lo que podemos hacer para beneficio de nosotros mismos y para beneficios de otras personas. No olviden por favor suscribirse si les ha sido de mucha ayuda este video, activar la campanita y recomendar compartir para que este video llegue a muchas más personas y pueda así seguir creciendo el canal. Gracias, gracias, gracias por ver.